Jóvenes, vamos a empezar con lo de los filtros, ¿verdad, chicos? Quisiera empezarles darles una pequeña introducción. Eh, Ustedes seguramente se van a topar con un montón de señales, ¿sí? O sea, aparte de la electrónica, sin importar que vayan a estudiar, puede ser ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en electrónica, ingeniería en mecatrónica y el montón de ingenierías que pudieran haber, ¿verdad, chicos? Seguramente ustedes se van a topar con filtros. Y si en algún momento ustedes van a empezar a automatizar cosas, o ya sea en casa o cosas así, pues van a empezarlos a ver muchos más, porque al final de cuentas yo les digo algo, casi todos son señales, principalmente si se van a tirar al área de ustedes de telecomunicaciones, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipos de señales? De todo tipo de señales, chicos. Por ejemplo, ahorita que ustedes estaban viendo lo del teléfono celular, pues ahí son señales electromagnéticas de voz, ¿verdad? Que transmiten voz. Cuando ustedes presionan su internet, pues está llevando datos y así sucesivamente, pero no crean ustedes que solo es así. También en la industria se utilizan y a la hora de estar haciendo otras cosas también van señales. Las señales consta de dos cositas bien importantes. O sea, yo les hago esta forma senoidal, porque tal vez es una de las formas más básicas que siempre tenemos, pero las señales no siempre son así. Pero las señales, yo lo que quiero que ustedes vean es que ocurren dos cositas. La primera, ¿sí? Es la amplitud, ¿sí? O sea, el voltaje de las señales, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en una señal de energía eléctrica sabemos que es de 120 voltios, ¿verdad? Mi señal mide 120 voltios. Otra cosa bien importante, ¿verdad, chicos? Es que cuando yo tengo una señal, sin importar de qué tipo, imagínense, también puedo tener esta señal que genera un 555, que es así, una señal TTL, ¿verdad? Yo sé que ustedes no lo han visto porque no hemos usado bien los generadores y las funciones, pero ahorita va a ser momento. También hay señales triangulares, ¿verdad, chicos? Hay señales triangulares y hay señales cuadradas. O sea, hay señales también así, miren. Profe, pero esas se parecen mucho a, no, a las TTL. No se parecen a las TTL. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la mayor parte del tiempo, pues hay una división. O sea, hay una división que yo tengo. Yo vengo y tengo una pequeña división. Entonces, por lo regular, ¿verdad? Mis señales tienen siempre parte positiva y tienen parte negativa. La TTL no. La de los TTL no. Está cabal así, miren. Está cabal así, ¿verdad? La de estas también está así, cabal en medio. Y las de estas cuadradas, pues también está así, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, estas señales son las digitales, ¿verdad, chicos? Cuando está así, es un cero, y cuando aquí está, es un uno. Entonces, aquí son los ceros, y aquí en estos son los unos, mientras que estas sí tienen partes positivas y tienen partes negativas. Entonces, mi señal completa, o sea, cuando yo digo se cumplió la señal completa, o sea, es un ciclo completo. Por ejemplo, en estas es exactamente porque terminó, cabal, el ciclo positivo y el ciclo negativo. O sea, esto que ustedes ven desde acá hasta acá es la señal. Y profe, ¿y entonces qué pasa con esta de acá? Esto solo se repite otra vez y esto nuevamente se repite otra vez, pero la señal es solamente esta parte de acá. Y esta es la señal que se repite y se repite y se repite y se repite. Igual pasa con esto, miren. Igual aquí empieza y acá termina. Esta es una señal completa. Igual pasa con esto, ¿verdad, chicos? Igual pasa con estas de acá. Esta es la señal completa, o sea, es la parte positiva y la negativa. Y lo mismo pasa con esto, o sea, esta es la señal desde acá hasta la parte negativa, ¿verdad? Entonces, la señal, dependiendo de cuántas veces se repita en un determinado tiempo, porque esto, acuérdense,
En una señal así, en esta gráfica, la parte vertical maneja los voltajes y la parte horizontal maneja el tiempo. ¿Sí? O sea, toda la parte de abajo es el tiempo. Entonces, lo que hablábamos no, ustedes con ustedes no fue el espectro electromagnético, ¿verdad? Pero con ustedes no fue, fue con los de quinto. Entonces, cada vez que se repite esto, mientras más veces se repita en un determinado tiempo, o sea, aquí puedo venir yo y hacerles una señal así, miren cuántas veces se repite ahí, muchas más veces de las que se repite en la señal que yo dibujé anteriormente. Entonces, por ejemplo, esta señal tiene una frecuencia más alta y esta tiene una frecuencia más baja. Entonces, las dos cosas muy importantes que debemos de entender o debemos de tener de una señal es su amplitud, porque me sirve cuánto voltaje tiene, y lo que es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de veces que se repite la misma señal durante un determinado tiempo. Mientras las señales sean más pequeñas, ¿sí? O sea, las señales tengan una longitud más pequeña, son más dañinas. ¿Por qué? Porque ya pueden penetrar nuestro cuerpo, como por ejemplo los rayos X, son peligrosos, no se diga los rayos gamma o los rayos cósmicos, ¿verdad? Que pueden matar a las personas. No crean ustedes que se escucha solo en lo de los superhéroes y son inventos de los superhéroes. No, 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 nada que ver. Los rayos cósmicos y los rayos gamas sí existen, ¿verdad? Igual cuando veamos radiofrecuencia van a ver ustedes cómo se transmite en AM, en FM y todo ese. Pero lo que yo quiero que entiendan ustedes es que la cantidad de veces que se repita la señal va a tener una frecuencia. Entonces, la frecuencia está dado en hertz, ¿sí? En hercios. Solo pónganse ustedes a pensar que la luz eléctrica más o menos oscila a 60 Hz apenas, ¿sí? 60 Hz. Y con 60 Hz, ustedes ya no ven nada. Ustedes solo ven que solo ven que está encendido. ¿Verdad que sí? Ustedes no ven que se apaga y que se enciende. Ustedes solo ven un foco encendido. ¿Verdad que sí? Y apenas está a 60 Hz. Calculen ustedes. La voz, ¿sí? Está más o menos entre 0 hasta 300 kilohertz. ¿Qué significa kilo? ¿Se acuerdan? 1000. O sea, si son 300 kilohertz, significan 300,000 hertz. A eso oscila la voz y es poquito. Es una señal bajísima. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, imagínense, cuando ustedes cuando ya tienen ustedes internet, el internet oscila más o menos de 2 megahertz para arriba. Entonces son señales grandísimas, son señales con frecuencias rapidísimas. ¿Ya? Ya estamos hablando de megas. Megas es 1,000,000, imagínense. Cuando ya hablamos de gigas, son billones. Cuando ya hablamos de teras, que son trillones, si no estoy mal. Entonces, la señal tiene mucha influencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los filtros, ¿para qué me sirven? Entonces, los filtros me sirven para, valga la redundancia, filtrar, o sea, dejar pasar o bloquear la señal, no por su amplitud, no por el voltaje que tengan, sino por la frecuencia, ¿sí? Los filtros sirven para dejar pasar o dejar o bloquear lo que son las frecuencias. Entonces, era lo que yo les decía a ustedes. Por ejemplo, viene la cometida de Claro, llega a la roseta, ¿verdad? La roseta tiene aquí un agujerito, ustedes se lo conectan acá a un splitter así grisito, ¿verdad? Ese splitter tiene dos conexiones y una va para el teléfono, ¿verdad? No sé cómo dibujar un teléfono, vamos a ver, algo así, ¿verdad? Ok, algo así el teléfono y el otro va para su router, ¿verdad? Del internet. Pero si ustedes se dan cuenta, hasta aquí solo venía un cable. Entonces en este cable van modulados
van codificados dos tipos de señales. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí va voz y aquí van datos y no tienen la misma frecuencia. ¿Sí? Entonces, aquí en la voz, más o menos, está entre 0, ¿sí? Sí, no creo que es a 300, creo que es a 3 o 4 kilohertz. Habría que buscarlo, ya no me acuerdo yo, pero más o menos a eso, mientras que los datos oscilan de 2 megahertz para arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace esto para funcionar? Muy sencillo. Entonces, se usan filtros. Entonces, por ejemplo, la voz es un filtro pasabajas. Entonces, yo tengo mi filtro pasabajas. ¿Qué significa? Que entonces va a tener una frecuencia de corte. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero quiero que me entiendan el concepto. La frecuencia de corte y solo me deja pasar señales que están abajo de la frecuencia de corte. Y las frecuencias que están por arriba de la frecuencia de corte, ¿qué hace? No las deja pasar. Es una pared, ¿sí? Es una pared ahí. Entonces, por ejemplo, mi filtro de voz, ¿eh? Tiene un filtro pasabajas de acá 3 kilohertz, ¿sí? Entonces me deja pasar frecuencias de 3 kilohertz para abajo, ¿sí? Entonces cuando viene, como ahí vienen las dos cosas, ¿verdad? Entonces viene mi señal, llega aquí y ¡pum! ¿Qué me deja pasar? Solo el de voz, ¿eh? ¿Y qué pasa con el de datos? Se quedó acá, ¡pum! Se quedó ahí y ya no pasó. Entonces, por eso en el teléfono solo es para la voz. Pero aquí mismo también hay otro filtro, ¿verdad? Un pasa altas, donde entra también la misma señal, son la misma señal la que entra, solo que este es un pasa altas. Entonces, lo que me deja es que de la frecuencia de corte para arriba me deja pasar las señales. Y las que están de este lado, que son más bajas, no es que las anule, simplemente no las deja pasar. Entonces, viene la señal de 2 megahertz y se viene por este lado para ir a dar a los datos, ¿sí? Entonces, los filtros, ¿sí? Son dispositivos electrónicos que me dejan pasar ciertos tipos de frecuencias y ciertos tipos de frecuencias no me las deja pasar. Esos serían los filtros. ¿Qué tipos de filtros hay? Hay filtros pasa altas, filtros pasa bajas, filtros pasa bandas, filtros suprime bandas y un montón de filtros más que no les quiero mencionar. Nosotros vamos a ver 4. Pasa altas, pasa bajas, pasa bandas y suprime bandas. ¿Sí? Y existen dos formas de hacerlo. ¿Sí? La parte, digamos, filtros pasivos y filtros activos. Ahorita van a ver ustedes por qué se llaman filtros activos y por qué se llaman filtros pasivos. Simple y sencillamente por los dispositivos que utilizan es que se llaman de ese tipo. Los que vienen ahí en la cajita gris son filtros pasivos. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que son filtros pasivos? Muy sencillo. Esa cajita gris la conectan ustedes a los que tuvieron claro. ¿La conectaban a algún lado al tomacorriente? No, ¿verdad? Entonces, ahí adentro solo hay filtros pasivos, porque no necesitan alimentarse. Pero, por ejemplo, si ya el dispositivo necesita corriente, necesita estar alimentado, ya es un filtro activo. ¿Sí? Ya es un filtro activo. ¿Por qué? Porque necesita energía. ¿Qué significa eso? Que si se va la luz, ya no funciona. Mientras que los filtros pasivos, haya o no haya luz, funcionan. Ahí está. No necesitan energía. ¿Sí? Usan diferentes componentes. Ahora bien, una problemática que pueden tener los filtros, ¿cómo se llama esto? Los filtros pasivos, perdón, los filtros activos, es que como dependen de un circuito integrado, o sea, dependen de un chip, ¿sí? Entonces pueden filtrar señales, ¿sí? Pueden filtrar señales hasta la frecuencia de trabajo del chip. ¿Qué significa eso? Que si el chip
solo llega hasta 33, por ejemplo, 33 megahertz, ¿sí? Solo hasta ahí pueden filtrar. Y si ustedes vienen y les dicen, miren, pero necesito filtrar una frecuencia de 50 megahertz, órale, ya no me sirvió, porque este chip solo llega hasta 33 megahertz. ¿Qué tengo que hacer? O buscar otro chip que me llegue a 50 megahertz, o definitivamente mejor utilizo un filtro pasivo. ¿Por qué? Porque los pasivos no tienen límite. ¿Sí? Profe, entonces, ¿qué es mejor? Pues cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, ¿quién es más exacto? El activo. El activo es más exacto que el pasivo. ¿Verdad? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ok? Creo que se nos acabó el periodo, pero vamos a seguir en el otro. Vamos a terminar la pequeña introducción, que son los filtros pasivos, los activos, y ya vamos a empezar a hacer uno en, ¿cómo se llama esto? En Livewire, para que ustedes vayan viendo que sí funciona como yo les digo. ¿Estamos, chicos? Sí, Vamos, profe. profe. Ok, chicos, los miro, los miro en el otro periodo con Henry y su cabello. Recuérdense que esto sale en YouTube, Henry. Profe quiere ser famoso. Ah. Bueno, chicos, el otro Profe. periodo, pues, Bueno, profe. vean.